Bienvenidos a la Dimensión 3. En este video te mostraré el top 10 de los mejores add-ons para Blender que deberías de tener. Y literalmente deberías de tener porque ya están preinstalados en Blender. Y quizá no lo sabías. Vamos a comenzar. Cell Fracture. Este add-on nos permite fracturar nuestro objeto en múltiples divisiones, por ejemplo, para crear una animación de un objeto rompiéndose. Una vez activado nuestro add-on, vamos a usarlo. Damos F3 y buscamos Cell Fracture. Nos desplegará una ventana con parámetros configurables, los cuales de momento los dejaremos igual. Solo haremos que nos genere una colección de todos estos fragmentos para que no estén desordenados y damos OK. Esperamos a que Blender genere este cambio y voilà, ahí lo tenemos. Ahora en propiedades físicas activamos Rigid Body y seleccionamos la colección con clic derecho en Select Objects. Una vez seleccionados, arriba en Object, Rigid Body y Copy to Active para dar las mismas características a todas las piezas fragmentadas. Nuevamente en Object, Rigid Body, Calculate Mass, y de estas opciones dependerá del tipo de material. En mi caso le pondré concreto y observamos cómo cada elemento tendrá ahora un peso específico. Por último, creamos un plano escalándolo y posicionándolo debajo de nuestro objeto para que este plano reciba la caída de nuestro objeto cuando se fragmente y caiga, cambiando su propiedad física a Rigid Body pero como pasivo. Y así nos quedaría el resultado una vez que nosotros presionamos la barra espaciadora para reproducir la animación. Scatter Object. Este add-on nos permitirá dibujar una línea sobre cualquier plano que representará la trayectoria que seguirán las copias de otro objeto sobre este. Y una vez activado nuestro add-on, vamos a usarlo. Primero seleccionamos el objeto que queremos duplicar y selecciono en segundo lugar mi objeto. Con F3 buscamos Scatter Object, lo seleccionamos y comenzamos a dibujar la línea con clic izquierdo sobre nuestro plano. Aquí podríamos modificar nuestra densidad entre otros parámetros. Vamos a darle Enter y vean que nos posiciona nuestra hierbita sobre nuestra línea. Para ocultar estos triángulos blancos vamos a propiedades del objeto y en Instancing desactivamos Viewport para que no se muestren. Notemos que si queremos generar esto mismo por dentro de nuestra cámara no podremos hacerlo, por lo cual debemos estar afuera. Generaré un segundo resultado aumentando la densidad, escala y disminuyendo el radio. Y este fue el resultado. Creo que no cambió mucho, pero bueno, la idea es que entendieran que se pueden generar más resultados. Real Snow. Este add-on es uno de los más sencillos de utilizar, ya que lo que nos genera es una capa de nieve sobre nuestras normales que apunte su cara frontal más hacia el eje Z. Desplegamos nuestro menú con N y observamos que hay un nuevo título llamado Real Snow, donde solo tendremos dos parámetros: la cobertura, valores que van de 0 a 100%, y el grosor de la capa de nieve. Y damos clic en Add Snow. Observen cómo afecta si cambiamos el valor de la cobertura, por ejemplo. Observen que crea una menor densidad de nieve en las superficies. Y ya, no hay mucho que ver. Sí, se me ocurrió mostrarles que aunque la nieve es blanca, si cambiáramos en Subsurface el color, podríamos generar un color distinto como de otro tipo de sustancia. Interesante, ¿no crees? Eevee Generator. Este add-on nos facilita la creación de vegetación sobre un muro o un techo, haciendo que luzcan abandonados o alguna construcción antigua, o simplemente dándole un tipo de estilo o ambiente diferente. Una vez que tenemos el add-on activo, vamos a usarlo. Desplegando nuestro menú lateral con N, observamos cómo en la parte inferior nos aparecerá el título de Create. Vamos a él y desplegamos Eevee Generator, en el cual tenemos gran cantidad de parámetros para ajustar desde el grosor, longitud, escala y gravedad tanto de las ramas como de las hojas. Luego posicionamos nuestro cursor 3D siempre en un vértice exterior. Una vez que ajustamos nuestros parámetros, damos en Add New Eevee. Fíjense que se creó pero aún no tiene ningún material aplicado. Para eso nos vamos a Shading y creamos un nuevo material donde creamos una textura de imagen conectada al Principled BSDF donde cargamos nuestras hojas. Simplemente tener una hoja en PNG
y es importante conectar también nuestros alfas para empezar a generar la textura de manera correcta. Pero también en propiedades de materiales debemos irnos a Settings y cambiar en Blend Mode de opaco a Alpha Clip, y con esto generamos que no tenga ningún fondo. Y así podríamos seguir generando otros elementos sobre nuestro objeto, pero cuidado porque genera muchísima geometría. Tree Lighting. Este addon nos permite crear 3 luces que apuntan siempre hacia nuestro objeto, tal manera que nos facilitará al momento de mover estas luces, escalarlas y trabajar su iluminación para configurar el objeto para el render. Primero debemos de posicionar el origen de nuestro objeto en su centro, con clic derecho, Set Origin y Origin to Geometry. Una vez hecho esto, creamos nuestro elemento que será del tipo Light, y como puedes observar aparecen a lo último una luz más a la que originalmente nos aparecía. Y ahí fueron creadas. Ahora vamos a ocultar los demás elementos que ya teníamos creados y nosotros podemos posicionar libremente nuestros focos alrededor de nuestro objeto. Vamos a cambiar la potencia de watts de cada uno de ellos y también vamos a editar sus colores. Fíjense cómo es que yo puedo trabajar de manera rápida porque siempre giran en torno al centro de nuestro objeto. ¿Te gustó? Muy útil, ¿no es así? Bolt Factory, una herramienta súper útil si quieres crear rápidamente tornillos o tuercas, modificando desde su tipo de cabeza, rosca o cuello, y creamos un nuevo mesh, dándonos hasta abajo ahora una nueva opción llamado Bolt. Cuando lo creamos nos abre parámetros que podemos ir cambiando como tamaño de cabeza, incluso podríamos cambiar si es una tuerca. Podemos también cambiar si es Allen, Torx o estrella, así como modificar su cuello, si su longitud es más larga, su grosor, y con esto vamos moviendo cada parámetro que se adecue a nuestro interés. Una vez que lo tenemos listo, lo podemos escalar y dar un color de material tipo metálico para terminar rápidamente con nuestro modelo fácil y rápido. Extra Objects. Este addon nos permite desplegar un menú aún más amplio de opciones al momento de comenzar a crear un nuevo mesh. Activamos tanto el mesh de objeto como el de curvas. Si nosotros creamos un nuevo mesh, rápidamente notaremos que su menú se ha extendido, dándonos muchas más opciones debajo de Bolt que ya teníamos creado, y por ejemplo vamos a seleccionar este llamado Rock Generator, que lo que hará será crear rocas de acuerdo a los parámetros que le demos, y así tener este tipo de elementos de manera más rápida. Si yo doy a aceptar, notaremos que se han creado múltiples modificadores que construyeron este objeto. Si los aplicamos, evidentemente notaremos una malla más cargada, por lo tanto hay que tener cuidado. Otro elemento muy usado es el Single Vert, que lo que hace es crear un solo punto en el cual nosotros podemos extruirlo para generar con él una curva que nos permita después aplicarle un bevel y así generar algún tipo como de tubería de manera mucho más rápida. Y así nosotros podemos crear múltiples objetos tal vez complejos que pudiéramos tomarnos más tiempo, como este balón de fútbol. Y así podríamos continuar dando ejemplos como esta hoja de árbol creado desde un elemento de curva llamado rombo. Muy útil, ¿no crees? ANT Landscape. El ANT no sé de dónde lo han sacado, pero justo esta herramienta nos facilita a crear paisajes o terrenos para crear escenas como ambientes donde queremos representar grandes espacios como montañas o colinas. Creamos un nuevo mesh donde siempre nos coloca esta herramienta hasta lo último. Impresionante que nos haya generado una especie de montaña donde justo enseguida podemos cambiar valores como subdivisiones, así como distintos tipos de paisajes que genera automáticamente. Podemos jugar con su material, cambiar colores, en fin, texturas. También hay que saber configurar bien este tipo de terrenos, por lo que tendremos tal vez otro video acerca de esto más adelante. Podemos también editar esta misma malla, ya sea que nosotros queramos hacer crecer estas colinas o escalarlas, dependiendo de nuestro trabajo. Bastante útil para quien trabaja paisajes. Sapling Tree Gen. Este addon es una de las herramientas más útiles para quienes generan ambientes o paisajes.
porque nos facilita la creación de árboles. Ya teniendo activado el addon, vamos a usarlo. Borramos nuestro objeto y creamos un nuevo elemento tipo curva, y hasta abajo tenemos esta herramienta que si la abrimos podemos observar gran cantidad de parámetros que debemos mover, ciertamente porque un árbol puede llegar a ser complejo de modelar desde cero, pero no nos asustemos. Podemos aquí seleccionar entre 9 tipos diferentes de árboles. Por ejemplo, vamos a escoger este pequeño pino, donde adentrándonos a él podemos activar que se observen sus hojas en este y cualquiera que añadamos. Asimismo, mover parámetros como longitud y grosor de sus hojas, entre otros factores, donde cada quien podría ir más allá. Una vez tenemos nuestro árbol, podríamos añadirle algo de color o textura. En este caso solo añadí color para las hojas y otro color para el tronco y ramificaciones. Pero añado que en este tipo de herramientas hay que profundizar y experimentar para llegar a crear el árbol deseado. Archimesh, un addon que nos permite generar modelo arquitectónico tal vez un poco limitado a una vivienda o habitación. Vamos a crear un mesh tipo Archimesh que se encuentra hasta debajo de nuestro menú desplegado y seleccionamos Room, donde nos crea un muro más un zócalo, mismo que pudiéramos extruir en uno de sus vértices y así generar rápidamente una habitación cerrando sus 4 paredes. También podemos agregar otro elemento como una puerta, aunque debemos siempre desbloquear este tipo de elementos antes de querer moverlos o rotarlos, y luego posicionarlos donde queremos. Podemos crear también ventanas corredizas rápidamente, otros elementos también como escaleras, dando en sus parámetros la cantidad de escalones que tendrá, longitud, etc. Y para terminar el ejemplo, añadiremos otro elemento de tejado para cerrar nuestra habitación. Excelente, ¿no es así? Gracias por visitar nuestro canal de la Dimensión 3. Síguenos para saber aún más herramientas útiles en Blender y otros softwares.